Muchos de los oyentes del podcast o de los que lo estáis viendo por YouTube sois licenciados en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, los que sois licenciados pues sois más mayores como yo, o graduados. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros, nos consideramos, y además creo que lo somos, especialistas en ejercicio físico. La actividad física está considerada como cualquier actividad que tiene un gasto calórico. La pregunta es, ¿para qué hay que especializarse en eso? ¿Qué hay que estudiar? Andar es una actividad física. ¿Qué hay que estudiar para recomendarle a alguien que ande? O que suba escaleras, o que coja menos el ascensor, o que vaya al trabajo andando. La realidad es que no hay ninguna necesidad de estudiar para saber hacer eso. Eso no tiene estudio ninguno. El ejercicio físico es aquella actividad física que está programada y controlada y que tiene un objetivo que es mantener o mejorar la salud. Entonces, podríamos hablar de que si somos especialistas en ejercicio físico, a lo mejor lo primero que tendremos que hacer sería cambiarle el nombre a la carrera. Muchos somos los que abogamos por un cambio en el qué se estudia y el qué se da en la carrera y el cómo se da. Por supuesto que hay que seguir enseñando fisiología, anatomía, biomecánica, teoría del entrenamiento, didáctica, rehabilitación o recuperación de lesiones, técnica de la carrera, de la multidirección. O sea, me parecen cosas básicas. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué se enseñan los deportes? ¿Por qué se enseñan las reglas del balonmano, del fútbol o del baloncesto? A ver, seamos honestos. Yo cuando entré en la carrera, yo ya jugaba a rugby y yo ya me sabía las reglas de mi deporte y lo conocía casi todo de mi deporte, mucho más de lo que a mí me han podido enseñar en la carrera. Pero es que además, si quiero ser entrenador de mi deporte, por la federación tengo que hacer unos cursos que me homologan o que me capacitan como entrenador. Entonces, ¿qué me aporta la carrera en el estudio de deportes? O deportes que no me interesan para nada. Es que no le veo ningún sentido. Sí que le veo mucho sentido a que me expliquen y que me enseñen cómo entrenar a las personas, cómo puedo analizar las demandas condicionales de un deporte determinado, cómo puedo establecer progresiones o regresiones en el diseño de las tareas, cómo se aprende y qué papel tiene el cerebro en el comportamiento motor, que nos introduzcan a la ciencia de la complejidad, que nos hablen de la neurociencia, qué es el dolor. O sea, realmente conceptos que nos acerquen más a la realidad de nuestro día a día y no aprender el tenis o el pádel, que a mí me gusta el pádel y además soy alumno. O sea, voy a que me den clases de pádel, porque la persona que me da clases de pádel es profesor de pádel y se ha especializado en eso. Y concretamente no ha estudiado ciencia de la actividad física del deporte. Sin embargo, es muy bueno y enseña muy bien, porque estudia didáctica y estudia su deporte. Entonces creo que se podría aprovechar mucho más los 4 años ahora de carrera, incluso un máster, ¿no? Creo que haciendo ese cambio nos acercaría más tanto al alto rendimiento como a la salud, como a la docencia, si nos enseñasen mejor a enseñar. Para la rama de la gestión que es la carrera, eso lo dejamos mejor para otro podcast. Así que yo creo que por lo menos aquí hay cosas que reflexionar. De momento el nombre de nuestra carrera. Así que espero vuestros comentarios en el Instagram que estáis usando para la cuenta de FIO, que es el mío, que es Carenas9, de Carlos Arenas. Así que me gustaría que compartierais conmigo y con nosotros vuestras reflexiones. Y sin más preámbulo, bienvenidos al programa número 2 de la primera temporada de FIO Podcast. Hoy hablaremos de la pérdida de velocidad en la serie, del entrenamiento basado en la velocidad y por llamarlo de manera, lo contrario, que podríamos decir, que es la variación de los ejercicios, la variabilidad dentro de cada ejercicio de la tarea, que va un poco, parece que va un poco en contra. Y a lo mejor no. Entonces creo que sería interesante hablar de ello.
Hoy nos acompaña Pame Moreno, nuestra querida enfermera y graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que además en estos temas controvertidos entra como el cuchillo en la mantequilla. Así que bienvenida, Pame. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Estoy muy bien de estar aquí. Y así como apunte, me encantaría algún día que hablásemos sobre lo curioso que es que cada vez que presentamos a alguien o cada vez que nos presentamos, porque me incluyo evidentemente, cuando decimos nuestro nombre, incluimos el verbo soy, ¿no? El ser, y incluimos la profesión. Lo primero, siempre, ¿no? Como si lo único que fuésemos es profesión, ¿no? Ahora sí, una profesión con patas. Cuando somos muchas más cosas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor otras cosas definen más a la personalidad de la persona que está, bueno, en cuestión, ¿no? Pero bueno, sí, soy enfermera y graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. O eso dicen los papeles que tienen colgados ahí en la pared. Eso dicen. Sí, el rey da fe, el rey emérito da fe de ello. Entonces, ¿cómo te presentaríamos, Pame? ¿Qué te gustaría? Pues no sé, cada día de una manera. Como que cada día soy una cosa, ¿no? Nunca soy igual que ayer, ¿no? Eso dicen. Bueno, Carlos, ¿y tú no te presentas? Yo nunca me presento, ¿para qué? Bueno, pues te presento yo. Bueno, en este caso voy a decir unas palabras, simplemente. Lo que más se me viene así a la cabeza, si hablara yo de Carlos Arenas, ¿qué es lo primero que diría de Carlos Arenas, no? Aparte de que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Tremendamente atractivo. Pues un apasionado de su profesión. Eso es lo que principalmente diría, después de muchísimas cosas. Muy bien. La pasión con patas. Aquí me tenéis. Encantado de que me escuchéis en el podcast. Bueno, hoy tenemos algo importante. Tenemos nuestro primer patrocinador del programa. Y nuestro patrocinador de hoy, y esperamos que el próximo programa haya otro, y así sucesivamente, y nos ayuden a salir de esta crisis, es Honorola, que es una marca de ropa española que hace camisetas, camisas, sudaderas, que son súper chulas. Que toda la tela, el corte, la confección, todo se hace en España, ¿vale? Aquí tenemos una sudadera que nos han regalado para Pame. Sí, porque para ti no, ¿no, Carlos? ¿Por qué no te pones el rosa? Porque está en el catálogo de mujer. Para los que nos estáis escuchando, es una sudadera rosa con capucha negra, una manga amarilla y la otra manga de lunares blanca con lunares negros. Está súper chula, la tenéis en la página web. Y además... A mí me gusta la textura. ¿Te gusta, no? Sí. Y además tenemos en directo a Raquel, que es la diseñadora principal de la marca, y a Adri, que es su director de logística. Así que retomamos con ellos. Bueno, pues aquí tenemos a Raquel y a Adri. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Buenas. Como está siendo natural, lo primero que hacemos para presentar un poco al invitado, y como tenemos la manía todos de que cuando decimos que se presente la persona, pues se enrolla un montón, en FIO Podcast lo que hacemos es el 3x10. Son 10 preguntas que solo tienen una posible contestación sobre 2 palabras y se hace súper rápido, y quiero que seáis lo más honestos que podáis. ¿Quién de los dos va a responder a las preguntas? Raquel, que ¿Raquel? es la Lola. Vale, pues empezamos, ¿vale? Raquel, ¿sola o acompañada? Acompañada. ¿Seguridad o incertidumbre? Incertidumbre. ¿Piña o plátano? Plátano. ¿Casual o informal? Informal. ¿Podcast o YouTube? Podcast. ¿Día o noche? Día. ¿Pasarela Cibeles o mercadillo? Mercadillo. ¿Sudadera o jersey? Sudadera. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Y naturaleza o ciudad?
naturaleza. Siempre. Bien, muchas gracias. Ahí están los valores de Me ha Honorola. temblado el pulso, ¿eh? Bueno, yo tengo que hacer un inciso aquí importante y tengo que hacer una pregunta Bueno, ya sé lo que vas a mi decir. colaboradora principal, Pameloki, porque cuando nosotros hemos hecho las preguntas, siempre nos aventuramos a creer que sabemos lo que vais a responder. Y aquí ha habido una clave que ha sido la de piña o plátano. Lo sabía, lo sabía. En los que Porque la Pame, piña era Honolola. exacto, Pame hubiera apostado un brazo porque se dio piña. Yo iba a decir, piña era la Pero correcta. es que plátano me gusta más. Comemos más plátano, pero la piña Claro. es más bonita. La piña es corporativa. O sea, ha habido ahí una dicotomía. O sea, queremos decir piña porque representa la marca, pero el plátano me flipa. Exacto, el plátano me puede. Comemos todos los días plátano, así que... O sea, que ha sido una pregunta chula, ¿no? Ha sido una pregunta... ¿Dirías que las preguntas de alguna manera han representado alguno de los valores de Honorola? Sí, bastante. Naturaleza, por ejemplo. Naturaleza, mercadillo. No es que no tengamos estilo, pero nos gusta más Bueno, puede haber una mercadillo de cercanía. arte. Una cercanía más con la gente, no tan de alto estándar. Bueno, la digamos. piña, ¿no? Con el logo. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más han dicho? Bueno, muchas cosas, sí. Lo de la naturaleza, sobre todo. Ah, y el día. Somos mucho más diurnos que nocturnos. Incertidumbre también. Ese Sí. también me ha gustado. Ese también me ha gustado. Se viene la incertidumbre. Pues hay una pregunta que nos hacemos Pame y yo, y yo imagino que todo el mundo que esté escuchando ahora el podcast o que lo esté viendo, y que a nosotros nos han hecho cuando empezamos con Fío, que es el nombre de la marca, ¿no? ¿Por qué Honorola? ¿En qué os habéis inspirado o qué os ha llevado a diseñar o a crear ese nombre? Bueno, realmente Honorola, bueno, desde que yo empecé en el mundo textil, siempre he querido como montar una marca o crear algún tipo de empresa así relacionada. Y realmente Honorola fue una propuesta para otra marca que era de bikinis. Y yo aposté por ese nombre porque pensé en una marca que fuera fresca. Honorola estaba inspirada en Honolulu, en el mundo tropical. Y bueno, y le di un toque de Lola en vez de Lulú, pues el tema de andaluz. Lola es un nombre muy típico de Andalucía, entonces era la mezcla de Honolola y, bueno, Honolulu y Lola. Y resulta Honolola. Pero realmente esa marca no salió adelante y yo la tenía ahí en mente. Y entonces, pues, al final me lancé a crear esta nueva marca, yo sola, bueno, con Adri, por supuesto, mi apoyo. Y decidí apostar por ese nombre que tenía ahí, digamos, en la recámara. Ese es el origen. Me encanta. A Raquel le ha encantado crear cosas y entonces un día decidió hacer su propia camisa, esta, y yo le dije que le había quedado súper chula, que porque no la comercializaba, porque no, ya que trabaja y tiene contactos del mundo textil, ¿por qué no los aprovechaba para lanzarse en esa marca tan esperada que ella quería formar? Entonces, pues, bueno, yo le ayudé un poco a impulsar el proyecto, pero claro, ella pues tiene toda la experiencia de crear. Lo importante es que tener al lado una persona o cerca que confíe, ¿no?, en lo que haces y al final sea ese pequeño empujón que muchas veces nos hace falta para tomar las riendas, ¿no?, de un proyecto. Yo diría que lo es todo, porque yo realmente siempre he sido creativa desde chica. Cuando no estoy con el crochet, estoy con la máquina. Bueno, cuando no estoy con los lápices, pero realmente es como que yo sola, o sea, yo creo en mis proyectos y en mis pequeños avances, pero realmente como que si te lo imaginas como voy a crear una marca, lo ves muy grande y se te hace una bola. Y en otras marcas que he intentado crear he empezado con un plan de empresa, algo más elaborado, y realmente siempre se me hacía grande porque no veía el momento, cuando no tenía dinero o cuando no tenía tiempo. Entonces él me impulsó bastante en decir, si te ha salido bien, cree en ti y por qué no empezar con un solo elemento en tu tienda. No tienes por qué tener ya una colección completa. Claro, no, Entonces, tampoco hay que empezar grande, hay que empezar es y ya importante. luego empezar a crear de cero y progresivamente.
Si empiezas en grande, si piensas en grande, al final nunca lo creas. Claro, porque lo ves muy lejos el objetivo. Muy Vosotros lo bien. sabréis muy bien. Una de las cosas que ha dicho Raquel enlaza con una de las preguntas que le vamos a hacer ahora, ¿no? Correcto. Fíjate, nosotros sabemos, Raquel, que tú vienes de diseñadora de, por ejemplo, Zara, que es el grupo textil más importante de España y no sea a nivel europeo, pero seguramente esté entre los que más venden en el mundo. Y te sales de Zara, que es como que mucha gente quiere buscar una estabilidad en una empresa súper grande y tú te lanzas a crear una marca nueva, ropa nueva, diferente, totalmente para mí muy novedosa. Entonces, y además tú te has definido como creativa. Y en el podcast anterior hablamos de creatividad. Y ahora que tenemos a alguien que no es del sector salud, y además nos encanta compartir este momento con gente que no es de nuestro sector, ¿cómo haces para tener momentos de inspiración creativa? Es decir, no sé si tienes algún truco, si tienes una canción que te pones cuando te quieres inspirar, o si te vas al parque o tienes en tu casa tu despacho. ¿Qué haces tú? El ritual. ¿Qué ritual? Pues mira, realmente, bueno, para mí ha sido un proceso de aprendizaje, porque cuando yo empecé en el mundo del diseño, pues al principio yo creo que todos caemos en el error de a lo mejor de buscar en internet bueno, en el Pinterest o en libros directamente como me voy a inspirar. Y ya con el tiempo me he dado cuenta que la inspiración primero la tienes que encontrar tú misma. O sea, es como la idea principal de lo que quieras desarrollar, la tienes que encontrar en ti. Y eso yo lo consigo normalmente alejándome del mundo del diseño. O sea, no me gusta encontrar la inspiración delante del ordenador, me gusta practicar deporte o una ducha calentita o una buena música o un paseo. Ahí es cuando yo realmente ordeno mis ideas y digo, a ver, piensa un poquito con otra perspectiva, qué es lo que quieres conseguir. Y cuando ya doy con esa idea, me suelo hacer un panel de inspiración, que lo recomiendo bastante, incluso fuera del ámbito del diseño, que bueno, consiste en simplemente elegir elementos que estén relacionados con tu idea, que no tienen por qué estar directamente relacionados en el sentido de que sean de ropa, por ejemplo, sino a lo mejor una playa, un olor, un sabor que te guste, un color, y con todo eso tú te haces como un mundo de lo que quieres transmitir. Y con eso realmente ahora me puedo sentar en el ordenador a diseñar y decir, vale, sé lo que quiero transmitir, ahora sí que puedo inspirarme en otros autores, en otros diseñadores, pero no sin yo saber realmente cuál es la idea que quiero transmitir. Me encanta. El otro día se hablaba y la gente cree que para ser creativo lo que tienes que coger es un lienzo en blanco y ahora que salga la creatividad. Y el otro día nosotros decíamos lo importante que es para ser creativo tener un objetivo. Si no tienes el objetivo claro, no puedes empezar a crear nada. Entonces, tú dices, tú sabes lo que quieres transmitir, ese es mi objetivo y ahora me puedo sentar en el ordenador y crear. Y para nosotros, pues con los ejercicios, con los programas, con los protocolos que nos montamos nosotros en la cabeza, empezamos siempre por ahí, teniendo muy claro, definiendo muy bien el objetivo. Claro. Muchas veces hablando de la propia idea con otra persona te hace el crear más rápido, ¿no? Porque al escucharte a ti mismo, como que vas creando y construyendo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, Adri? Yo creo que lo que dicen los pintores a veces, como de que a veces hay que alejarse del lienzo y retomarlo también al día siguiente, también es bueno, porque yo hay veces que estoy ya diseñando y para mí te lo juro que es un desafío, porque hay veces que aunque tenga la idea clara, pues para mí cada creación me pongo nerviosa de, digamos, de la ilusión de decir, a ver, lo estoy transmitiendo bien, lo miro desde fuera, esto es lo que quiero, y entonces es muy importante tenerlo claro, porque si no, tenemos tantas ideas, vivimos en un mundo como de tanta saturación, que tú te metes en internet y vas enlazando de gente que te gusta con gente que te gusta y dices tú, pero yo que estaba buscando. Realmente. Entonces mejor que tengas tu idea súper definida y ya ahí le des forma, color, qué trazo, qué tipo de textura, de tejido, pero siempre con tu idea clara, al igual que en vuestro mundo. En nuestro caso, en Honolola, también una de las cosas que hace que surja la idea es los valores que intentamos implementar. También. Eso ahora mismo te iba a decir. El deporte, por ejemplo, para nosotros es muy importante en el día a día. Entonces, todo lo que está unido a los valores que se pueden conseguir con el deporte, pues lo intentamos como meter dentro de la filosofía de nuestra ropa, de nuestro producto.
que eso es lo que, bueno, iba a enlazar también con los valores, este tema, y también ahora que ha dicho Adri los valores que incluyen el deporte, bueno, comentar que Adri es de nuestro sector, es licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, aunque él se dedica a la educación en el cole, ¿no, Adri? Sí, sí. Yo creo que lo bonito de tener una marca y creer en ti es que sin querer o queriendo también, pero le vas dando forma con los valores que tú tienes. Entonces, por ejemplo, para nosotros muchas veces cuando la gente nos dice, uy, es que Honolola eres tú, ¿eh? Me gusta porque es como, ostras, estoy reflejando lo que realmente es nuestra personalidad. Y, por ejemplo, pues eso, la naturaleza, el deporte, el buen rollo, el contacto con la gente. Nos encanta intercambiar con gente como vosotros también, de interactuar, como crecer y, ¿no?, nutrirnos de los demás. Disfrutar del proceso, o sea, Todo eso es lo y mejor. nutrirte de ellos, sobre todo. Aunque no ganásemos dinero, yo siempre digo, nada más que el contacto con la gente, el haber conocido y estar en ciertos momentos y que la gente te abra las puertas, como, qué guay, es que ya solo merece la pena. Sentir vivo el proyecto, ¿no? Está muy guay. Pues solo nos queda daros las gracias por este ratito que nos habéis dedicado, por inspirarnos y inspirar probablemente a muchos de los que nos están escuchando, que el otro día lo comentamos, nosotros en nuestro sector, yo creo que todo el mundo en su sector, muchas veces solo hacemos mirarnos el ombligo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo lo puedo hacer mejor? Y además miro un poco al de al lado con un poco como de envidia, de si lo hace bien le tengo recelo. Y nosotros apostamos por todo lo contrario. No solo no mirarle al lado, sino que si puedes inspirarte en él, mejor. Pero aléjate de tu sector, habla con gente de otros sectores porque probablemente te aporte incluso mucho más de lo que te va a aportar que está a tu lado. Sino muévete, explora otras cosas, sal de tu círculo de siempre y te puedes En realidad encontrar estás haciendo como un panel de inspiración imaginario. Es lo mismo, pero estás cogiendo como gente. Exactamente, Sí, exactamente. igual. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores. Recordaros, Honolola, lo tenéis en Instagram, os lo he puesto aquí abajo para que lo busquéis. Y bueno, nosotros nos seguiremos comprando ropa porque nos encanta. Así que muchas gracias por atendernos, Muchas chicos. gracias. A vosotros. Bueno, pues después de haber hablado con Raquel, vamos al tema principal del día, que era la dualidad que hay entre el entrenamiento basado en la velocidad y los conceptos de variedad y de variabilidad. Así que yo creo que lo primero es definir un poco de qué estamos hablando. El entrenamiento basado en la velocidad, que ahora está muy en auge, podríamos acuñárselo como creador principal a Juan José González Vadillo, en donde él se dio cuenta que la velocidad en sí misma podía ser un gran indicador de la intensidad que se estaba teniendo durante la sesión. Entonces, una manera muy fácil de explicársela a la gente con la que entrenáis, o a vuestros compañeros, o para que lo entendáis vosotros mismos, es responder a una pregunta. Si yo y Pame levantásemos los dos una sentadilla con 10 kilos, por ejemplo, vosotros como observador externo, ¿cómo sabríais quién de los dos está más fuerte? Si los dos han intentado levantar la carga lo más rápido posible. Pues la respuesta es clara. La persona que se mueva más rápido es la que está aplicando más fuerza, con lo cual es la persona más fuerte. En el caso de la sentadilla, pues sería con las piernas sobre todo. Yo me acuerdo cuando hizo esta pregunta Vadillo en clase, que hace ya unos añitos, y me acuerdo que estábamos todo el mundo en la clase que nos quedábamos así, no sabíamos de qué estaba hablando, y una pregunta que a priori, si aplicas un poco de lógica, la respondes perfectamente, nadie supo la respuesta. Nadie supo la respuesta. La realidad es que a las personas que no han estudiado ciencia del ejercicio físico o que en su universidad no han hablado de la pérdida de velocidad en la serie ni nada de eso, difícilmente la contestan bien. O sea, no lo tienen claro, ¿eh? Para nosotros parece muy obvio, pero realmente hasta que no te lo dicen por primera vez no caes. Así que parece que aplicar más fuerza en el mismo tiempo te hace ser más rápido. Y esto es muy lógico. ¿Por qué se empieza a controlar la pérdida de velocidad en la serie?
Porque si entendemos una serie de 10 repeticiones y tú quieres hacer las 10 repeticiones del ejercicio que tú quieras lo más rápido posible, seguro que la primera y la segunda repeticiones las haces más rápido que la octava, la novena y la décima. Simplemente porque estás más cansado. Entonces la pérdida de velocidad, controlar eso, controlar cuánto más lento eres por cada repetición que haces, nos sirve para dosificar la fatiga. Es decir, te puedes cansar mucho si haces todas las repeticiones o cansarte poco si haces pocas repeticiones. Lo que actualmente dice la ciencia es que cuanto menor pérdida de velocidad en la serie, por un lado, menos esfuerzo, y además parece que hay mejores adaptaciones a la hora de entrenar, que se conservan más las fibras rápidas, parece que es mucho más interesante, a medio y largo plazo se gana más fuerza no haciendo toda la repetición en la serie, lo que se ha llamado siempre el fallo muscular. Entonces parece que esto es muy interesante. Otro día hablaremos solamente de entrenamiento basado en la velocidad, haremos una entrevista a Fernando Pareja, que ya hemos hablado con él, pero hoy vamos a otro tema. Y por último, un índice que estamos ahora mismo, que ha salido hace poco, que es muy interesante, es el índice de esfuerzo, que es una manera, ahora mismo parece que la más fiable, de comparar dos entrenamientos para el mismo sujeto o el mismo entrenamiento entre dos sujetos distintos. Hasta ahora no se podía comparar, simplemente lo único que podemos hacer es preguntarle pues cuánto se ha cansado, la RPE de la sesión, y ahora el índice de esfuerzo nos da datos objetivos. Entonces, bueno, parece muy interesante. Esa sería un poco poner en contextualizar un poquito lo que es la velocidad. ¿Qué es la variedad? Porque la variedad y la variabilidad no es lo mismo, aunque se malinterpretan, sobre todo en Instagram, en Facebook, en YouTube. La gente cree que variabilidad y variedad es lo mismo, y no lo son. La variedad es cada una de las distintas formas bajo las que se presenta algo, ¿no? Variedad es, pues, cuántas variedades de sentadillas sabes hacer. Pues un montón. O sea, sentadilla con las piernas paralelas, sentadilla con una pierna delante de la otra, sentadilla una pierna, sentadilla con peso o sin peso, ¿y dónde lo pones? Pues eso es la variedad. ¿Y qué es la variabilidad? La variabilidad es la flexibilidad funcional necesaria para responder a los constreñimientos cambiantes. Es la cantidad de opciones que tiene un solo atractor dentro de un ejercicio determinado, dentro de una de sus variantes, por ejemplo, la sentadilla con dos piernas paralelas. Imagínate que cada sentadilla que haces mueves un poquito las piernas. Una la haces con la pierna exactamente paralela, la siguiente con una pierna un poquito por delante de la otra, pero muy leve. Entonces estás haciendo el mismo ejercicio, no me gusta llamarlo patrón, con una alta variabilidad en el reparto de la carga. Imagínate que cada una de esas sentadillas tú tienes una barra y la tienes abierta, no tienes los enganches puestos, y cada sentadilla que haces te meten una placa u otra. Pues una te meten 10 kilos, la siguiente de 5, la siguiente te la quitan de un lado, la siguiente de otra. Las adaptaciones neuromusculares que tú estás haciendo para adaptarte a ese cambio de peso, incluso de lado, podríamos decir que ese ejercicio tiene más variabilidad que si hicieras todas las sentadillas con la misma carga. ¿Para qué nos sirve generar ejercicios con mayor variabilidad? Pues porque hace que tu sistema neuromuscular y todos los sistemas de tu cuerpo se adapten mejor ante cambios constantes. Con lo cual, en el entrenamiento deportivo, en deportes estocásticos, es decir, deportes que no puedes predecir lo que va a pasar, esto es mucho más interesante. En un deporte como el fútbol, por ejemplo, pues un ejercicio normal, que sería poner a dos personas enfrentadas a pasarse la pelota, no tiene ningún tipo de incertidumbre, con lo cual la variabilidad de las opciones va a ser siempre la misma. Sin embargo, cuando haces un ejercicio en el que igual pones a dos jugadores, pero pones a un defensor, y se tienen que pasar la pelota, pero siempre hay un defensor en medio, y tú les obligas, entre comillas, que siempre tienen que golpear con el interior de su pie,
la cantidad de movimientos distintos que van a hacer y cómo van a colocar el pie para acabar pegando con el interior va a hacer que ese ejercicio tenga mucha más variabilidad que si no ponías el defensor, ¿vale? Es una manera de incrementar la variabilidad. ¿Por qué el tema parece que es una contraposición entre velocidad en la serie y variabilidad? Porque si tú, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de cambiar los pesos de la barra, quieres controlar la pérdida de velocidad en la serie, esto ya no tendría sentido. Porque la velocidad es dependiente del ejercicio. Si cambias un poco la carga, la velocidad cambiaría automáticamente, con lo cual el control de la intensidad no se podría hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos más hacia controlar la pérdida de velocidad en todos los ejercicios, nos vamos más hacia lo que hablamos el otro día sobre creatividad, crear ejercicios nuevos, significativos. Aquí hay una cuestión y un debate interesante. A ver si Pam y yo podemos profundizar un poco y aclarar algo, ¿no? Lo primero, para saber qué opción debemos coger, si incrementar la variabilidad y la variedad de los ejercicios que hacemos en la sesión o trabajar sobre todo sobre la pérdida de velocidad, sería saber con quién estamos trabajando y cuál es su contexto. Si hablamos de deportistas de alto rendimiento, trabajar sobre la pérdida de velocidad de la serie a mí me parece fundamental, sobre todo en algunos ejercicios determinados, por ejemplo, pues la sentadilla o una cargada o un peso muerto, ¿no? La carga elegida irá en función de las demandas condicionales que tiene ese jugador en su deporte, pero sí que sería muy interesante tener poca pérdida de velocidad en la serie, porque lo que queremos de ese deportista es que cuando vaya después por la tarde o a continuación al campo a entrenar, llegue lo menos fatigado posible. Porque no nos engañemos, la preparación física no hace a un deportista mejor deportista. Por ejemplo, un buen preparador físico no va a hacer a un futbolista ser mejor futbolista. Un futbolista, para ser mejor futbolista, lo que tiene que hacer es jugar más a fútbol. Y probablemente pues que le pongan ejercicios que sean muy interesantes dentro del campo de fútbol, con contrarios, con compañeros, jugar a fútbol. Porque un futbolista haga muy bien la sentadilla y controle muy bien la pérdida de velocidad de la serie en la sentadilla, no va a ser mejor futbolista. El preparador físico lo que va a intentar es que el deportista, cuando vaya a su entorno competitivo o de entrenamiento, vaya en mejores condiciones, con menores factores de riesgo para lesión, con mejor coordinación intermuscular, es decir, con una mayor sincronización en determinado movimiento, pero no lo va a hacer mejor en su deporte, a no ser que su deporte sea pues powerlifting o halterofilia, donde su entorno competitivo es el mismo que el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Que sería el gimnasio. Entonces, deportistas que saquemos del campo, de la pista, y los metamos en el gimnasio, a mí me parece fundamental trabajar así. No tengo ninguna duda. Al menos 1 o 2 días a la semana. Y sobre todo, si el entrenamiento en gimnasio está cerca temporalmente, una escala temporal pequeña entre el gimnasio y la pista. A mí me parece casi obligatorio. En una población no deportista, usar el entrenamiento basado en la velocidad puede ser muy interesante. Aquí lo que tendríamos que definir es cómo. Probablemente con los instrumentos de medida que tenemos ahora para controlar la velocidad, pues no sea interesante, porque un encoder lineal que va anclado a una barra, lo primero que tenemos que conseguir es que la persona sea capaz de coger la barra bien y meterse bien en la barra, si va a hacer sentadilla, por ejemplo, que estamos hablando hoy. Y sinceramente, hay personas que no necesitan coger una barra para hacer sentadilla. Pueden hacer ese movimiento de triple extensión de 1000 millones de maneras y no necesariamente con una barra y un encoder. De hecho, probablemente es que, yo no lo recomiendo. ¿Cómo podríamos controlar la velocidad si queremos que pues hoy María haga un entrenamiento con un alto grado de implicación neuromuscular y mejore su patrón de extensión de triple extensión de miembros inferiores? Pues controlando el carácter de esfuerzo. El carácter de esfuerzo es lo que puedes hacer, lo que has hecho contra lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo he hecho en un ejercicio determinado 10 repeticiones, de las cuales
si hubiese querido seguir haciendo repeticiones, no hubiera podido hacer ninguna más. Yo puedo hacer 10 repeticiones y he hecho 10. Pues ese carácter de esfuerzo sería el carácter de esfuerzo máximo. 10 sobre 10. Imaginaros en el mismo caso en el que solo puedo hacer 10 repeticiones, pero decido hacer solamente 4. He hecho 4 repeticiones sobre 10 repeticiones posibles. Ese carácter de esfuerzo sería medio, entre bajo y medio. Mi fatiga al final del ejercicio en una opción y otra va a ser muy distinta. Si hago 10 repeticiones sobre 10 posibles, acabaré muy cansado, y si solo hago 4 sobre 10 posibles, acabaré mucho menos cansado. En un ejercicio con una persona mayor, por ejemplo, de salto, tiene mucho sentido no llegar al fallo muscular. ¿Cuándo deberíamos empezar a trabajar así? Pues cuando seamos capaces de enseñarle eso a la persona. Lo primero que le tenemos que enseñar es la RPE, la escala del esfuerzo. Paco, ¿tú cuánto estás de cansado? De 0 a 10. Y poco a poco ir enseñando y educando a la persona para que sepa cuántas repeticiones podría o podrá hacer en un ejercicio determinado con una carga determinada. Paco, coge esta carga, hazme 3 repeticiones. Vale. ¿Cuántas crees que podrías hacer? Pues mira, yo creo que puedo hacer 15. Vale, pues no quiero que hagas 15, quiero que hagas 7 y dejes 8 sin hacer. Eso sería trasladar la metodología del entrenamiento en base a la velocidad a un ejercicio en el que no podemos, no tenemos o no queremos usar un encoder lineal. Pame, ¿tú desde qué momento empiezas a enseñarle una escala del esfuerzo percibido a las personas que entrenan contigo? Yo desde el minuto 1. O sea, desde el primer día, cuando la persona empieza a... Bueno, desde el primer día que la persona ya toma la decisión de empezar a hacer ejercicio físico, le presento la escala de esfuerzo, en ese caso si tiene dolor también la escala EVA, y porque entiendo que es una comunicación que se tiene que dar entre la persona y tú. Digamos que es un lenguaje que la persona tiene que empezar a aprender. Entonces, desde el primer momento, aunque esté en un momento de aprendizaje, evidentemente que eso forma parte del aprendizaje. Al final la persona está aprendiendo a entrenar. Entonces, para mí es fundamental que eso se vaya haciendo desde el principio, para que tú también con tu ojo clínico vayas viendo cómo ya incluso se está comunicando la persona contigo. O yo yo uso a nivel visual también la escala, para que no solamente sea de forma oratoria, para que también lo vea, que sea representativo incluso por colores, que sea... Entonces, y eso ya lo voy vinculando con el carácter del esfuerzo. A medida que va aprendiendo eso, lo voy vinculando con el carácter del esfuerzo. Cuando empiezas a enseñar el carácter del esfuerzo a tus entrenados, ¿con qué problema? ¿Te has encontrado alguna vez con algún problema? ¿O lo entienden rápido a la primera y aciertan a la primera? No. Para nada aciertan a la primera. De hecho, digamos que yo me tengo que hacer muchas veces la tonta, entre comillas, para que ellos o ellas se den cuenta del error. Entonces yo me hago la tonta como si no lo entendiese lo que me están diciendo, o como si... Bueno, sí, al final es como eso, como si no me entendiese, y entonces vuelvo a hacer la pregunta de otras maneras para que al final ellos se den cuenta de que lo que están diciendo no es lo correcto. O sea, no es cierto lo que me están diciendo. A mí me ha pasado, cuando empiezo a enseñar el carácter de esfuerzo, a mí se me han dado los dos extremos. El primero es, María, ¿cuántas repeticiones puedes hacer? Yo creo que 8. Vale, ponte. Y cuando lleva a las 8, tú te das cuenta perfectamente que puede hacer 25. Claro. Y entonces, María, ¿cómo te encuentras? No, bien. María, ¿crees que podrías hacer alguna más? Y duda. Sí, yo creo que sí. Aunque tú como entrenador tienes clarísimo que le cabe el doble de las repeticiones que ha hecho. Exacto. Ahí hay que presionar. Y decir, no. Haz todas las que puedas. Cuando o hacerles reflexionar. También. Bueno, yo normalmente busco el cansancio en ese momento. O sea, digamos que me interesa que tengan las sensaciones de la fatiga. Que ponte a hacer repeticiones como si no eran mañana. Para que cuando hacen las 25, por ejemplo, digan, a ver,
ahora sí que ya sería difícil hacer más repeticiones. Ya no por falla muscular, sino porque a lo mejor la técnica del ejercicio empeore. Entonces empiezan a entender dónde realmente están sus límites en este momento determinado y se vayan conociendo mejor. Y también me ha pasado al contrario. Decir, hace 2 o 3 repeticiones y decir, venga, ¿cuántas puedes hacer? Y te digan, pues yo creo que 10, 12, sobre todo me ha pasado con hombres. Yo creo que teníamos ese punto de gallito y más cuando nos dan cierto peso que queremos demostrar que somos, yo qué sé, el príncipe del cuento y tenemos que ser los más valientes del mundo. 10 o 12 puedo hacer perfectamente bien. Y cuando le vuelves a dar peso, venga, pues ha hecho 3, pues vamos a llegar a 12. Hace 5 y se le cae el peso en los altos. No puedo hacer ni una más. O sea que a mí me ha pasado las dos cosas. O infravalorarse o todo lo contrario. O creerse que pueden más que nadie. A mí me pasa eso. Bueno, también es cuestión de que era una persona que no esté acostumbrada a entrenar o que no se haya visto en ese contexto, ¿no? Con un entrenador o con una entrenadora en un gimnasio o en un centro de salud y ejercicio físico y que realmente nunca haya experimentado hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo que tú has dicho antes, pues yo lo llevo hasta donde más pueda, pero es que yo he tenido casos de que la persona es que le ha dado miedo real de explorar ese límite, ¿no? Sin ser límite, porque realmente ni se le acerca al límite real, pero claro, ayudarlo o guiarlo en ese camino, ¿no? Para que vayan explorando eso, al final es lo bonito, pero al final la respuesta a la pregunta es desde el principio, o sea, desde el día 1. Yo la escala del esfuerzo sí desde el día 1. La RP espera un poco más. Digamos que me interesa mucho más la RP, la escala de esfuerzo del primer día. Pero el carácter del esfuerzo espero. Espero porque hay tantas cosas en personas no entrenadas que enseñar. Exacto. Y tantos movimientos que empecé a hacer y que realmente que se fatigue un poco más, un poco menos, no es algo muy importante para mí en personas con salud. O sea, me es mucho más relevante pues que mejore su adherencia al ejercicio, que empiece a tener capacidad de moverse en todos los planos, que sea capaz de mantenerse, por ejemplo, ¿no? A una pierna sin perder el equilibrio. O sea, hay tantos conceptos que me gusta trabajar antes de que pierda más o menos velocidad la serie. Sí, pero es cierto que a lo mejor no se le pone, por lo menos yo no pongo la lupa en eso, pero a nivel experiencia yo me he dado cuenta cómo a las personas les gusta aprender desde el primer día, que tú le vayas mostrando lo que va a ser un vocabulario de entendimiento entre ella o él y uno mismo, ¿no? Y en ese caso su educador físico. Y gusta, o sea, gusta porque incluso después hasta por WhatsApp, si tú le mandas o sea, le recomiendas algo, algún ejercicio, alguna tarea, o ayuda mucho el que esa persona ya maneje ciertas cosas, ¿no? Cierto lenguaje, por claro. supuesto. Entonces, más allá de, bueno, pues de valorar tú como educadora la pérdida de velocidad, es el vínculo incluso que se crea entre, ostras, que es un lenguaje nuevo que estoy aprendiendo, ¿no? Claro, claro. Y al final tú en cualquier momento de la sesión le preguntas, ¿no? Oye, ¿en qué número? ¿En qué tal? ¿Qué te supone esto? Y al final es todo muchos más beneficios más allá de lo que estamos comentando. A mí, personalmente, me gusta diferenciar la persona, digamos, el binomio persona-tarea de dos maneras diferentes. Uno de rendimiento o dos de aprendizaje. Para mí, cada persona en cada tarea tiene dos estados. Una persona ante una tarea que nunca ha hecho, que es la primera que la hace, para mí está en un estado de aprendizaje. Aunque la persona sea un deportista de alto rendimiento. O sea, para mí eso es irrelevante. La persona cuando está aprendiendo una tarea, está aprendiendo a desenvolverse y está fluctuando, buscando el acierto, la solución, yo ahí no controlo la pérdida de velocidad porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que adopte o que encuentre una affordance o a ver cómo le constriño el entorno para que se den otras soluciones motoras. Ahí la pérdida de velocidad me da igual. Cuando una persona ya sabe hacer un ejercicio, ya sé que le va a sacar poco rendimiento a nivel
de aprendizaje a esa tarea. Entonces, trabajar sobre la velocidad, trabajar sobre el factor intensidad en esa tarea ya aprendida, me parece muy interesante. Entonces, para mí esa tarea, ese binomio persona-tarea, en ese momento sería de rendimiento, aunque la persona no sea de alto rendimiento, da igual, pero ya conoce la tarea. Entonces ahora sí me interesa pues, trabajar sobre el factor carga o trabajar sobre el factor pérdida de velocidad. Entonces yo los divido así, a las personas y la tarea, y a mí me sirve mucho cuando trabajo. También se obtienen beneficios en cuanto a la persona. Bueno, depende de qué instrumento tengas para medir, en este caso la pérdida de velocidad. Pero hay personas que les gusta esa parafernalia, entre comillas, evidentemente, ¿no? Me están poniendo un aparato que me está midiendo la velocidad, también estoy teniendo un feedback de resultado en ese momento, y según qué persona, pues puede ser algo bastante atractivo también de uso. Sí, eso, si la persona tiene, digamos que es un poquito competitiva, solamente un poquito, el que se vea la pantalla, que cada vez que se mueve rápido se pone la barrita verde, y si lo hace un poquito más lento se pone de color rojo, a la persona se motiva, porque es un juego. Exacto. Es una competición contra esa persona, Exacto. contra sí misma. Y se anota, venga, por el próximo día lo podemos otra vez, si eres capaz de... Y lo metes ahí en una competición fantástica, porque está mejorando su rendimiento. De hecho, fíjate que da pena, yo lo he visto, yo he visto el caso de, tienes ahí una herramienta potente para, como tú dices, crearla o enmascararla como un juego, ¿no? Contigo mismo, porque al final es un feedback de resultados. Y yo he visto como entrenadores han puesto la pantalla al revés, es decir, la persona no ve el resultado. Y ves al entrenador metido en la pantalla viendo la pérdida de velocidad, que ni está mirando a la persona ni le está importando, y se está perdiendo dos cosas súper importantes en ese momento, ¿no? Una, que la persona sea la que vea realmente el resultado, no el entrenador, ¿no? Que también. Y otra, que el entrenador tenga un campo de visión más amplio y vea a la persona, su comportamiento ante ese feedback de resultados, o sea, muchas más cosas, ¿no? Claro. Desde luego, para el entrenador ver la barrita no da información, ninguna. Da información cuando acaba la serie. Pero mientras hay otras 1000 cosas que observar, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es importante, digamos, ese uso del control de la velocidad, ¿no? Pues para mí es importante porque es una herramienta muy fiable para controlar lo que estás haciendo. O sea, cuando empezamos con un ejercicio nuevo, tenemos el acierto, o sea, tenemos la certeza de que la persona está aprendiendo o se está moviendo de otra manera si está encontrando la solución a la tarea. O sea, eso es inequívoco. Pero cuando, por ejemplo, hacemos ejercicios con carga externa, en los que la persona ya ha aprendido ese movimiento, si no, no deberíamos usar la carga externa, es difícil controlar lo que está haciendo la persona. Entonces, está fantástico usar escala de percepción o escala del carácter esfuerzo, pero realmente tener un encoder, o si existiera otro aparato, porque ahora mismo hay acelerómetros, pero con los móviles y tal, pero no son muy fiables. No sé si habéis visto el estudio, pero todavía falta mucho, pero yo creo que es el futuro, algo que sea portátil y súper rápido. Y eso tiene un índice de fiabilidad altísimo, sobre todo los que ya han demostrado, ¿no? Entonces, claro, la calidad a la hora de controlar el entrenamiento no tiene parangón, no tiene ni punto de vista. Entonces, con alto rendimiento lo veo clave, con personas de salud, que será el 99% de todos los que escucháis este podcast y los clientes que tengáis y vosotros mismos. Hay momentos en los que sí y momentos en los que no. ¿Y por qué es importante meter variedad a los ejercicios? Porque es importante incrementar la variabilidad dentro de cada ejercicio. Pues la variedad, fundamentalmente, porque va a encontrar la persona nuevos atractos, va a encontrar nuevas maneras de comportamiento motor, se va a poder adaptar, o va a encontrar nuevas maneras de adaptarse a un constreñimiento que emerge. Entonces esto le da una riqueza
al entrenamiento terrible y juega un papel fundamental en la neuroplasticidad. O sea, la persona se va a mover mejor si variáis constantemente los ejercicios que si siempre hacéis los mismos. Eso es indudable. Y ahora, si ya entendemos que esta variedad es importante, ¿por qué es importante la variabilidad? Porque es importante que dentro de cada tarea, no cada repetición, pero a lo mejor casi cada serie, yo de verdad que propongo cada serie, sea un poquito distinta. Incluso, ¿por qué dentro de la misma serie no hacemos algo para que haya más variabilidad? Os doy un ejemplo. En un estudio reciente de Gerard Moras, en el que se medía la entropía ya sabéis todo que es el desorden, bueno, lo que buscaba era la variabilidad en los apoyos, hizo un ejercicio muy sencillo. Puso a una persona anclada a una cuerda, a un cono, a una inercia, pero bueno, una persona anclada a una cuerda, que la persona tenía que dar 3 o 4 pasos, tiraba de la cuerda y después la cuerda le tiraba hacia atrás. Entonces, esa persona lo que hacía era correr 3 pasos para adelante, correr 3 pasos para atrás de espalda, frenaba rápido, volvía a acelerar y eran aceleraciones. Entonces, lo que Gerard Moras y sus colaboradores descubrieron es que simplemente si en esa misma tarea, cada vez que la persona llegaba al final del recorrido, le echaban una pelota y esa persona le echaba la pelota a otra, o sea, le hacían un pase y esa persona devolvía el pase, el ejercicio tenía mucha más variabilidad porque los apoyos eran distintos en cada momento. Cuando no estuvo la pelota, los apoyos siempre fueron muy parecidos. Cuando introdujeron la pelota, los apoyos variaron mucho. Pues a veces pisaba más adelante, más atrás, con una pierna, con otra, el pie entraba de una manera o de otra, en un ángulo o en otro. Y si pensamos en el deporte, ¿qué se parece más? Pues indudablemente el segundo ejercicio. Porque ¿cuántos movimientos son siempre igual en un partido? ¿Quién se mueve igual de un partido a otro o de una jugada a otra? Entonces, incrementar la variabilidad de cada ejercicio parece una herramienta magnífica para que la persona aprenda más y mejore más. Y esto es clave. O sea, es que va a mejorar más su rendimiento. Sobre todo si es deportista en deporte estocástico o simplemente si lo que quiere es mejorar su salud. O sea, es que parece una herramienta muy interesante que no habíamos tenido en cuenta en los programas de entrenamiento más lineales o más estructuralistas, en los que hemos hecho pues del clásico 3x10 o 3x12, en los que tocaban 2 músculos al día. La variedad de los ejercicios era muy poca, pero es que la variabilidad dentro de cada ejercicio era 0. O sea, el ejercicio tenía posición de inicio, posición final, y durante el transcurso entre esas 2 posiciones no ocurría nada. Solamente que la barra o la pesa se movía y punto. Y antes habías dicho, es interesante, incluso en cada serie, cambiar algo, ¿no? Y yo me cuestiono, ¿cuándo decides cambiar y cuándo no? Es decir, ¿puede haber algún caso en el que tú digas o consideres que es mejor no cambiar? Sí. A mí esto me lo ha dado la experiencia, ¿vale? La experiencia y el estudiar un poco de neurociencia y los sistemas dinámicos complejos, y sobre todo teorías de aprendizaje. ¿Cuándo varió la tarea? Yo me encuentro en 3 supuestos. Cuando la persona, digamos, de 10 repeticiones, falla 8, ¿vale? Ahí el problema ha sido mío porque he puesto una tarea demasiado difícil. Entonces lo que hago es una regresión, o sea, facilito la tarea. Otra, cuando veo más de 2 fallos biomecánicos en el mismo ejercicio. Para mí un fallo biomecánico, pues por ejemplo en una sentadilla sería pues que una rodilla se mete un poquito hacia adentro y que la columna se flexiona. Pues son 2 fallos. Entonces la tarea vuelve a ser demasiado difícil. Otra vez más haría una regresión, pondría otra tarea más sencilla, aunque la persona se esté sentando y levantando. O sea, el objetivo de la tarea está cumplido, que es sentarse hasta una determinada altura, tocando con el culete pues, un banco y poniéndose de pie. La tarea está correctamente efectuada. Pero esos fallos a nivel de biomecánica
no me gustan porque después lo que voy a intentar es complicar la tarea. Y bueno, por temas de centramiento articular y de no estresar tejidos pasivos, pues quiero que aprenda a moverse un poco mejor en esa tarea, ¿no? Que digamos que el centramiento articular sea mejor y sea un movimiento más eficiente. Por eso, por motivo, yo haría una regresión en la tarea, la pondría más fácil. Dentro de o sea, en la siguiente serie, o sea, ya haría un cambio. ¿Cómo cambiaría hacia más difícil? Si veo que cuando termina la serie, todas las repeticiones han estado bien hechas, o sea, lo ha hecho bien y no le ha supuesto un esfuerzo. Entonces lo cambiaría, porque la idea es que cada ejercicio sea un reto de alguna manera. Si estás trabajando con un encoder, el reto es que la columna verde no se ponga en rojo. O sea, también lo tienes ahí, ¿eh? Pero un ejercicio en el que no tengas ese control de la velocidad del que estamos hablando hoy, es que todas las repeticiones sean eficaces, o sea, que lo haya hecho bien de las 15 veces las 15. Entonces, para mí sería un indicativo de que puedo dificultar la tarea. ¿Y cuándo la dejo estable? ¿Cuándo no la modifico? Pues cuando ni hay muchos fallos, ni tampoco hay muchos aciertos. O sea, lo que hay muchas fluctuaciones. La persona se está todavía adaptando para afianzar esa solución óptima. Entonces, lo que permito es que siga explorando. No la voy a dejar en mitad del proceso de aprendizaje. O sea, esta serie la acabamos porque nos va a hacer 200 repeticiones, pero vamos a volver después a repetirla para que sobre ese feedback interno, intrínseco que está teniendo la persona, de cómo colocarse para efectuar bien el movimiento, lo siga practicando. ¿Has repetido varias veces lo de efectuar bien el movimiento o que la tarea esté bien? Coletillas así, ¿no? Que la persona, o sea, ¿tú cómo le enseñas a la persona que está bien o mal la tarea que estás haciendo? Porque tiene una solución, porque él tiene un feedback resultado. Es decir, tú a nadie le tienes que enseñar, le tienes que decir si está bien o mal la tarea, cuando la tarea es tirar una pelota y encestarla en una canasta. Tú tiras la pelota, que la pelota entra, lo has hecho bien, que la pelota no entra, lo has hecho mal. Yo no tengo que... El entrenador, y además esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el entrenador no está para felicitar o no felicitar en cada tarea. Muy mal, muy bien, muy bien. Eso es inútil. Entre eso y contar repeticiones no se puede trabajar peor. Eso es una tontería. Eso no sirve absolutamente para nada. Tú tienes que diseñar la tarea de tal manera que esa persona sepa si lo está haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque gracias a saber si lo está haciendo bien o no, puede modificar en cada repetición su comportamiento para seguir, por un lado, haciéndolo bien, o por otro lado, empezar a hacerlo bien. Y antes, Carlos, tengo una pregunta, porque antes dijiste, por ejemplo, pusiste el ejemplo, ¿no? Y dijiste, por ejemplo, una sentadilla, y la persona realmente lo único que está haciendo es levantándose y sentándose de un asiento. Y tú dijiste, una de las cosas por las que yo haría una regresión es porque veo algo que no me gusta, ¿no? Y una de las cosas que has dicho ha sido, por ejemplo, se mete un poco hacia dentro de la rodilla, ¿no? He dicho 2 fallos mecánicos. Sí, bueno. Tiene que haber 2. Y eso y otra cosa más. ¿Y has mencionado ese? Sí. Sin embargo, la persona está levantándose y sentándose, consiguiendo la tarea tal y como tú lo estás diciendo. Eso, o sea, y tengo mi feedback de resultado perfectamente porque, imagínate, tú le has dicho que cada vez que se levante tiene que meter el balón en la canasta. Sí. Y ella lo está metiendo perfectamente y se está sentando después. Y tú le haces una regresión. Sí. ¿Sabiendo ella que es una regresión? No. Porque la tarea está bien hecha. Es que esto es importante. La persona ha hecho bien la tarea. O sea, que si tú quieres al final de la tarea felicitarla, la felicitas. La regresión está en tu cabeza. Pero la persona lo que le dice es, te voy a complicar la tarea. Porque ponerle un constreñimiento que provoque que la persona tenga que hacer ese mismo movimiento, pero con la rodilla, por ejemplo, yendo hacia afuera, tocando un foam, por ejemplo, para la persona es más difícil. Claro. Porque su atractor es meter la rodilla para adentro. Entonces tú realmente le estás, entre comillas, dificultando la tarea. Pero para ti es una regresión. Para ti sabes que te vas a ir, no vas a subir en carga, no vas a subir en velocidad. De hecho, cuando le pones una tarea, esa tarea lo que vas a provocar es que la persona vaya más lento. Con lo cual, a nivel de intensidad del ejercicio, es menos intensidad. Por eso es una regresión. Pero para la persona es más difícil. Esa es la realidad.
por lo menos es la manera de trabajar, yo creo, un poco más coherente, ¿no? A la hora de enseñar a las personas nuevas habilidades, ¿no? Nuevas tareas. ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú lo haces así o haces algo distinto? Sabes perfectamente que lo hago así, Carlos. Hombre, pero hago las preguntas primero porque me parece interesante y segundo porque cuando te escucho, no sé si es una habilidad mía, pero me pongo en la mente de otra persona que a lo mejor no tenga el contexto que tengo yo y que creo que pueden surgir esas dudas, ¿no? Entonces por eso hago la pregunta para... Yo te pregunto porque a lo mejor tú también usas otra estrategia. O sea, todos los que escucháis el podcast, o casi todos los que escucháis el podcast, o nos veis por YouTube, sabéis que Pam y yo compartimos oficio, profesión y encima proyecto en FIO. Eso no quiere decir que trabajemos igual. Ya me gustaría a mí hacer muchas de las cosas que hace Pame. Entonces, estas preguntas no es por quedar bien, yo no tengo necesidad de quedar bien delante de nadie. Yo me estoy mostrando a vosotros tal y como yo soy y Pame igual. Y nosotros de estas cosas hemos hablado muchas veces, pero sí que es verdad que constantemente nos decimos cosas que hacemos nuevas, con lo cual que surjan estos debates son interesantes porque nos mejoramos todo. Incluso os lanzo ya una de las primeras preguntas que lo haré también al final del podcast, pero que me interesa porque nos gusta mantener el equilibrio. Entonces nosotros el podcast lo hacemos de manera gratuita, excepto a Juan Lola, que le hemos cobrado. Muy bien, gracias a Lola. Lanzo aquí la pildorita a Nike, Adidas o Puma. Me gustan mucho las tres, sé que nos estáis escuchando. Si nos queréis vestir de cara a una temporada... Donde se ponga Honolora no se pone Nike, ni Puma, ni nada. Pero es que Honolora no hace ropa deportiva todavía. Ya era. Pues entonces Honolora puedes vestir a FIO temporada 2021-22. Entonces nos mostramos tal y como estamos. Y para mantener el equilibrio, ya que nosotros hacemos esto de manera gratuita porque nos gusta aportar, por el placer de aportar, de alguna manera hay que mantener la balanza en equilibrio. Entonces nos gustaría que vosotros nos aportaseis. Entonces, ¿qué manera tenemos de aportar o tenéis de aportar? Primero, pues que compartáis el podcast, que lo escuchéis, que habléis del podcast y si os gusta. Y otra, que también nos interesa un montón, es que nos contestéis las preguntas que os vamos a hacer, ¿vale? Una de las preguntas que os queremos hacer es ¿qué variables tenéis en cuenta? Yo he contado las tres que tengo yo o que tenemos nosotros. ¿Qué variables tenéis en cuenta para saber cuándo progresar o cuándo hacer una regresión en un ejercicio determinado? ¿Qué elementos tenéis ustedes en cuenta? Porque probablemente tengáis algunos que nosotros no tenemos en cuenta y que son súper interesantes y que si lo aprendemos pues lo empezamos a usar. Al final, la persona que se ve beneficiada de esto es el cliente, que es el que nos paga la factura mes a mes. Esa es la realidad. No, saber más por saber más es ego. Saber más es útil para tomar mejores decisiones. Y ya está. Hemos hablado de por qué es importante la variabilidad, hablado de por qué es importante la variedad, por qué es importante el control de la velocidad. A mí hay una puntualización que me gustaría hacer cuando se habla de la pérdida de velocidad en la serie, cuando se habla de la gente que es vadillista. Yo soy vadillista, soy de Van Jorenista, soy de Fran Boschista, soy de Julio Tosista y seré de todos los que me aporten. Bueno, yo me pondré, como dice él, no, tú te pones la camiseta de un equipo. Pues la camiseta de mi equipo está hecha de remaches de muchísima gente. Yo cuanta más gente me aporte, mejor. De todos los campos, además. Cuando la gente habla de vadillo, se cree que lo único que hace es sentadilla, cargada y sprint, porque es lo que él puede cuantificar. Y la realidad es que vadillo, cuando entra en los equipos, hace muchísimo más ejercicio. El tema es que su campo de estudio es el de la pérdida de velocidad en la serie, el del control de la velocidad y el de usar la velocidad como variable para controlar la intensidad. Y ahí me parece brillante, o sea, me parece una barbaridad. Y ahora está todo el mundo copiando sus trabajos. Y chapó, para mí llegan tarde, porque yo estudié la carrera hace una millonada de años y me encanta. Y el último libro que sacó en noviembre yo ya me lo he leído, porque es una pasada. Es difícil de leer, pero yo me lo he leído encantado. Y para mí el aporte fundamental que ha hecho Vadillo, el más importante, es, uno, hacer ejercicio a la máxima intención posible. En este caso, él siempre decía, hay que mover la barra con la máxima intención posible para ir lo más rápido. Y eso me lo llevo a cualquier ejercicio. Cuando hago un ejercicio, aunque no haya barra, tú hazlo para que salga lo mejor posible cada vez.
esa intención me parece brutal, y eso es de Vadillo. Y eso es una de las cosas que también se enseña, que no lo hemos mencionado antes. Que también se enseña, eso es, a implementar velocidad al movimiento, que la gente va con más mío que 8 vías. Y que es un proceso, que no se va a aprender de la noche a la mañana. No, la gente tiene mala sincronización neuromuscular, es que eso es así. Y además, otra de las cosas que nos ha aportado Vadillo, que esto pues ha echado por tierra estudios, pero muchos que ahora mismo son muy buenos para mandarlos a reciclar, es que si controlas la pérdida de velocidad en la serie, mejoras más haciendo pocas repeticiones que todas. Entonces, hay muchos autores americanos, muchos estudios publicados en Journal of Strength Conditioning Research y en muchas journals de alto impacto que actualmente se pueden coger, se puede mirar la variable intensidad, ver que está mal controlada, coger el papel, doblarlo y mandarlo a reciclar. Porque no sirve para nada. Y si lo tenéis en vuestro ordenador, pues mira, 300K que os ahorráis cuando lo borréis y lo mandéis a papelera de reciclaje. O sea, para mí lo de Vadillo es un visionario. O sea, lo ha hecho muy bien, y lo sigue haciendo muy bien. Él y todo el grupo de estudio que va ahora a continuación. Pero lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Y yo os recomiendo que el que no haya leído sobre él, que lo haga y lo haga con la mente abierta, porque para mí es brillante. Pero también se cae mucho en el error, bajo mi punto de vista, Carlos, como un anuncio, ¿no? ¿Y tú de quién eres, no? Fanta naranja, Fanta de limón. Como si tú estudias, como si te pones a estudiar Vadillo, todo lo que estudia Vadillo, fuese que tú ahora toda tu intervención con un cliente no deportista se base en eso. Claro. Y es que eso es, bajo mi punto de vista, es absurdo. Si es que no lo hace ni él. O sea, que no tiene sentido, ¿no? Todo lo que no se pueda controlar, todos los ejercicios que no se pueden usar en CODE no se hacen. Pues entonces, lo único que te puedo decir es que eres muy mal entrenador. Muy malo. Porque te estás perdiendo una cantidad de cosas preciosas y que está la ciencia detrás. Que esto es muy importante. Cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de variabilidad, cuando hablamos de la variedad en la utilización de un ejercicio u otro, es que nos estamos basando en la ciencia. Que eso es así de claro. No estamos inventando nada. Ya nos gustaría a nosotros inventar. Ojalá inventemos algo y nos hagamos muy famosos. Pero la realidad es que no. La realidad es que la ciencia es lo que avala esto, ¿no? Ser de uno de otro, pues para mí ser de uno de otro es ser reduccionista, que es lo más fácil y es lo más cómodo. Yo hago solo lo que diga pues tienes pocas ganas de crecer y ya está. No, o no pocas ganas, o que sea una decisión casi no consciente, es decir, hay mucha gente que no se paran a reflexionar ciertos aspectos y van un poco pues siguiendo a alguien o siguiendo a alguien que le encanta pero ya se mete ahí sin reflexionar más nada. Entonces, bueno, claro, que muchas decisiones se hacen desde la inconsciencia y punto. A mí me parece muy bien que se siga gente, yo lo hago, yo tengo mucha gente a la que admiro muchísimo y me encanta leer lo que publican y os nombro gente. A mí me gusta mucho Juan Ramón Heredia, me gusta mucho Raúl y hablan de cosas completamente opuestas y me encanta escuchar los dos, o me gusta hablar y tener debates con David Martínez. Hablo de gente española, me gusta escuchar a Felipe Isidro, cómo reflexiona las cosas a la hora de contarlas, me encanta escuchar a Natalia cuando habla de sistemas dinámicos. O sea, hay mucha gente en España en la que a mí me encanta tener una conversación con ellos y debatir, y hay veces que estoy a favor, hay veces que estoy en contra, y los admiro. Y todo lo que saquen lo voy a leer, o voy a intentar leerlo, o voy a intentar escucharlo. Pero seguir solo a una persona, o sea, al final lo que tiene es un sesgo muy grande, porque es una persona, y todos tenemos fallos, y todos nos vamos a equivocar. Yo creo que es como el que lee solo un periódico o lee muchos. Probablemente el que lee 4 periódicos al día, y mejor si son de distintos partidos, se va a enterar mejor de la realidad que si solo lee un periódico. Pues en esto igual. Y sobre todo porque estamos trabajando con personas. Exactamente. Y como nos basemos solamente en una corriente de pensamiento o en una metodología estamos apañados. Claro. Porque no damos respuesta, ¿eh? Bueno, pues empezamos con la sección de las preguntas de los oyentes y de la gente que me escribe por Instagram a Karenas9. En esta ocasión traemos 2 preguntas. Una es de Fran García, que nos pregunta si tiene sentido usar el entrenamiento basado en la velocidad en
entrenados no avanzados. Entendemos como entrenado no avanzado o entrenado avanzado. El avanzado entendemos como el deportista de cierto nivel, ¿no? La respuesta es que sí, que por supuesto que tiene mucho sentido introducir el entrenamiento basado en la pérdida de velocidad y controlando la intensidad en función de la velocidad de la primera y segunda ejecución, incluso en personas mayores que están empezando a entrenar. Tiene muchísimo sentido. El tema es que lo priorices, pero si puede ser relevante, pues puede serlo. Por supuesto que sí, si la persona está sana y su objetivo, por ejemplo, es hacer una prueba de resistencia y correr, porque no va a entrenar en base a la velocidad. Si, como el entrenamiento de fuerza, si sabemos que es súper útil, que va a mejorar su rendimiento, que la fatiga es muy poquita, que el impacto es menor que cuando hacemos más repeticiones y llegamos más cerca del fallo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Pame? Bueno, yo pienso que podemos estar ante una persona que a priori no sea deportista, que tampoco lleve muchísimo tiempo entrenando, pero que en un cierto ejercicio, que es el que es interesante, pues a lo mejor usar en este caso el medir la velocidad, pues que en ese ejercicio en concreto pues esa persona pues no sea un aprendiz, es decir, que ya sepa y ya haya pasado la fase de aprendizaje con ese ejercicio. Entonces en ese caso sí sería interesante, aunque la persona ni sea deportista ni lleve muchísimo tiempo entrenando, ¿no? Totalmente, y además creo que conforme vayan mejorando los elementos de medición, que no necesitemos un encoder con cable y haya acelerómetros que midan perfectamente, cada vez se usará más, independientemente del ejercicio, que será un futuro muy bueno, ¿no? Y nuestra segunda pregunta nos la hace Antonio y nos pregunta qué tipo de encoder recomendamos. Yo recomiendo los que conozco, nada más los que he usado. El T-Force, que es el que se usa en investigación, pero que es el más caro. El VeloWin, que yo personalmente lo tengo, que tiene el problema de que se tarda en configurar la primera vez y que es un poco lioso. Y he estado usando últimamente el Speed4Leap, que también da muy buenos resultados. Entonces, esos son los tres que yo recomiendo, más que aplicaciones de móvil o acelerometría que dan mucho fallo. Entonces, ahora mismo yo recomiendo esos tres. Pero bueno, depende de la economía de cada uno y de la importancia que le deis. Los acelerómetros para recreación y como feedback de resultados están muy bien, pero todavía tienen que mejorar mucho para que sean fiables. Y para mí eso es importante. Si realmente quieres llevar el control y estás usando esa herramienta, que no falle. Es como si la báscula que usas tiene fallo y un día pesa 1 kilo más, un día pesa 1 kilo menos. Nunca sabes realmente lo que estás haciendo. Entonces, con los acelerómetros ahora mismo y el control de la velocidad pasa un poco eso. Así que bueno, esas son nuestras recomendaciones. Bueno, y después de haber visto y escuchado y contestado a todas las preguntas de todos los oyentes que nos habéis escrito por redes sociales, primero daros las gracias por hacerlo, que es muy importante para nosotros. Y ahora vamos a la sección para hablar de lo que nos ha parecido gracioso o algo interesante que hemos visto en redes sociales. ¿Quieres empezar tú, Pami, o empiezo yo? Empieza tú. Vale. Tenía ganas. No, igual. Yo, dos cosas, ¿vale? La primera es un tuit que me ha llegado, que os lo leo, que además creo que me veo bastante reflejado en el tuit, Dice, el día que se acabe la cuarentena y pille el primer bar abierto, juro que me sacan de allí en un autobús unos niños bailando. Y a mí me va a pasar eso, con la musiquita. Eso está clarísimo. Realmente se ha hecho viral, lo del ataúd y negro bailando. Pues sí, ese voy a ser yo cuando acabe la cuarentena. Y comentaros, en redes sociales dos cosas chulas. Uno, desde Qualis Motus le han hecho una entrevista a Elitaft, que yo recomiendo escuchar. Yo tengo varios cursos de Elitaft y me encanta. Y habla sobre mecánicas de aceleración y multidirección, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo, ¿vale? Tiene un curso en la página de Athlete Acceleration, que es uno de los que yo me compré hace ya mucho tiempo y me pareció brillante, y ahora lo tenéis en YouTube de Qualis para que lo veáis. Y después, por otro lado, un webinar sobre obesidad de Juan Ramón Heredia con Felipe Isidro,
creo que es interesante, sobre todo si trabajáis con personas que quieren mejorar su composición corporal o que tengan obesidad, ¿vale? Entonces, me parecen dos aportaciones muy buenas que han hecho. Yo realmente no ha habido esta semana nada así que me haya llamado bastante la atención en redes. Lo que sí, de forma así generalizada, ¿no? Dos cosas. Una, la cantidad de directos que se están haciendo, rollo sígueme, actividades dirigidas, ¿no? Que en parte alabo el trabajo, ¿no? de esas personas, pero por otro lado me da un poco de angustia el ver a la persona tan o sea, saltando, haciendo un montón de cosas, sin realmente ver a la persona que hay detrás, sin saber muy bien cuál está siendo la respuesta, ¿no? Me inquieta un poco eso, la verdad. Y después, por otro lado, los directos, que se están haciendo directos bastante interesantes, pero veo como la gente, o sea, se ponen a cada uno a mirar su propio ombligo, ¿no? O sea, por ejemplo, se ponen a preguntar cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que se está hablando en ese momento en el directo. Lo que hace es interrumpir a lo mejor lo que se está hablando, pero es como yo tengo la necesidad de preguntar lo que sea y lo pregunto. Ya está, porque lo tengo al alcance de mi mano en ese momento, ¿no? Y no sé, son como las dos cosas que me han hecho así reflexionar un poco en esta semana, ¿no? Ese individualismo en parte, ¿no? Me da igual quién está ahí detrás, quién está trabajando, quién está aportando, quién está hablando, como si no fuese una persona, ¿no? Totalmente. Mira, me gustaría, he estado hablando antes bastante del libro Último de Vadillo, así que os lo enseño. Este de aquí, ¿vale? De Vadillo y Serna, se llama Fuerza, Velocidad y Rendimiento Físico Deportivo, ¿vale? Yo lo compré por internet y vamos, librerías deportivas de Esteban Sanz, 3W, libreriadeportiva.com. Creo que me costó 60 euros o algo así y vale cada céntimo invertido en él. Yo creo que todo el mundo lo debería tener. Además, en la portada tiene un jugador de rugby, ¿lo veis? Y eso incrementa el valor. O sea, yo lo hubiese puesto por lo menos 20 euros más por el detalle. Vale, y para terminar hoy, la despedida, hago lo que os he comentado antes, que es dejar preguntas abiertas y que nos contestéis. Igualmente, estas preguntas las pondremos en las historias para que las podáis contestar directamente en las historias, ¿vale? Porque son varias. Y una es, ¿qué necesita o qué herramientas nos gustaría tener para utilizar la velocidad, para controlar bien la velocidad en los ejercicios? ¿Qué herramientas usáis o creéis que podréis usar? Y dentro de los que no se pueden medir, que son la gran mayoría, ¿qué ejercicio es para vosotros fundamental que se pudiera medir ya? ¿Qué ejercicio? ¿Vale? ¿Tú, Pame, tienes alguna pregunta? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que te la he hecho a ti también, pero me encantaría ver qué es lo que responde también la gente. Y es que, bueno, viendo la importancia de esta herramienta, ¿no? Sabiendo la importancia de ella, ¿cuántos centros a día de hoy de salud y de entrenamiento y de ejercicio físico primero tienen un encoder y segundo, que teniéndolo lo usen? ¿Vale? Porque, o sea, hago una pregunta para que todos seamos honestos y digamos, bueno, pues es verdad, pero pues no lo uso, pero por esto y por esto. Y porque al final me impide ciertas cosas durante la sesión o me retrasa la sesión o, bueno, lo que sea, ¿no? Yo tengo mis porqués. Y porque pasa, yo he trabajado en centros que tienen encoder y tengo mis porqués, no he podido usarlo o no lo he visto funcional o útil o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que mucha gente a lo mejor dice, pues sí, hay que usarlo tal, pero ¿lo tenéis en vuestro centro y lo usáis realmente? ¿Y cuánto lo usáis? ¿Es una inversión hacer desde el minuto 1 o no? Bueno, son temas importantes y a todos los que hemos abierto algún centro nos lo hemos preguntado.
que material, el dinero es finito, por lo menos el nuestro era finito, muy finito, y tuvimos que decidir muy bien qué compramos, qué no, en función a la cantidad de uso que le íbamos a dar. Es decir, tú a lo que inviertes le tienes que dar el máximo uso posible, si no, ¿para qué lo has invertido, no? Así que ahí os dejamos las preguntas y esperamos mucho que os haya gustado. Dejadnos feedback, suscribiros. Eso la gente dice, darle la campanita y esas cosas, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Así que yo no voy a decir, yo no quiero que nos deis feedback. Bueno, tú no lo digas, pero lo digo yo. Dale a suscribiros, ¿vale? Porque al final, si no sabemos que hay gente detrás, al final esto llegará un momento que no se haga. Así que suscribiros, comentar, interactuar, aportar, porque la balanza tiene que estar en equilibrio, ¿vale? Pues ya está. Esto ha sido todo. Así que hasta la próxima. Chao. Adiós.